Desde el búnker de José Omega Team, mi nombre es Leo Magadán, rudísimo de 5 estrellas, 7 suelas y gran turismo, y es un placer estar en vivo y en directo con un hombre que durante muchos años ha bregado a contracorriente. Es hijo de una de las grandes luminarias de la lucha libre. Yo siempre admiré a su señor padre, el Tejano, integrante de una de las tercias más impresionantes de la baraja luchística, como son o como lo eran los Misioneros de la Muerte. Él es el más pequeño, pero también el de cuerpo mejor formado y técnicamente uno de los mejores elementos de la lucha libre profesional. Tengo el gusto de presentar en este escenario a mi amigo Supernova. Mi querido Supernova, aquí es donde entran los aplausos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que me dan y aquí en mi casa con el Omega Team. Muchas gracias. Hombre, un gustazo. ¿Y desde cuándo habíamos concertado una cita por causas de fuerza mayor? Que después te explicaré. Sí. Tuvimos que hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero aquí está, sí es lo más importante. Claro que sí, ya estamos aquí para saber un poco más de mi carrera, de mi vida dentro de la lucha libre y toda la historia que hay detrás de mi carrera también con mi señor padre, el Tejano. Muy bien. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En dónde creciste? ¿Creciste en Guadalajara, en Ciudad de México? ¿En dónde? Sí, a los 4 años emigré a la ciudad de Guadalajara. Yo nací aquí en la Ciudad de México y a la edad de los 17 años regreso aquí a la Ciudad de México y ya tenía desde los 8 años entrenando lucha libre. Tu padre, una gran estrella de la lucha libre. Tu madre, me parece que era una de las más bonitas de sí, la lucha libre, ¿no? Ella sí, fue reina, ¿no? Fue el tercer lugar de las reinas de la lucha libre. Reinas de la lucha libre, sí. De los 80s por allá, a principios de los 80s. O sea, tu madre una belleza. Así es. Todavía lo sigue siendo mi madre. Sí, por supuesto. Le mandamos un saludo muy especial. ¿Cómo era la relación primero con tu madre cuando eras niño? Pues ella fue la que se encargó de criar a todos mis hermanos, a mis 3 hermanos. ¿Quiénes son? Bueno, a mi hermano Tejano Jr., a un servidor, y a mi otro hermano más chico, él no se dedica a la lucha libre, él es licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Él fue más inteligente? Él fue más inteligente que nosotros dos. No. Sí, pero se le inculcó más el estudiar, que esta carrera es muy complicada, muy difícil, y pues bueno, él ya se dio cuenta con tantas lesiones que hemos tenido y todos los sacrificios que hemos tenido dentro de este deporte, tanto viajes, desveladas, malpasadas, lesiones. Entonces él lo inculcamos por el camino del estudio y gracias a Dios pues es licenciado ya a esta altura de la vida. ¿Cómo era tu madre en aquellas? Mi madre, pues como mi padre no tenía tanto tiempo con nosotros por el trabajo, la lucha, las giras largas que tenían en aquellos años, mi madre fue la que se encargó de criarnos a nosotros. Era una mujer algo dura, porque pues nosotros también éramos algo traviesos y canijos. Entonces ella fue la que se encargó de criarnos y darnos los valores y principios de una casa. Tu papá llegaba de repente, ¿no? Sí, llegaba por pocos días y se volvía a ir, y pues lo que tengo muy grabado, que mi mamá quería que llegara y nos regañara, pero después de tanto tiempo de viaje él decía, pues yo quiero llegar a... Quiero consentir a mis hijos. Exactamente, no puedo regañar, regáñalos tú. Entonces ella se encargó de eso. Se le daba. Sí, se le daba y pues en aquel tiempo pues la crianza, las enseñanzas pues eran a base de cuerazos. De cuerazos y pues bueno, fue así como nos crió, y gracias a esos cuerazos, como decimos, nos formamos muy bien. ¿Estudiaste primaria? Primaria, secundaria y hasta la preparatoria. Me faltaron 2 materias por cursar, pero pues fue cuando
pues viene todo el problema de mi padre y pues bueno, dejó a un lado la escuela y ya es cuando me pongo de lleno a la lucha libre. ¿Cómo era la relación con tu hermano el Tejano? Pues mira, al principio de niño sí era mucho de estar peleando, de estar, de jugar luchas, de estar peleando. Si le pegaba yo fuerte, él me lo regresaba al doble. O sea, fue una infancia, pues yo creo que muy padre. O sea, fuera de que nos pegábamos y nos dábamos ahí unos golpes, pues fue muy padre de estar jugando con él, con las cosas de mi padre, de los equipos que dejaba, las máscaras que traía rotas, entre los dos jugábamos con eso. ¿Jugaban luchitas? Sí, rompimos demasiadas camas jugando luchas, pero fue algo muy bonito, algo muy padre. Te platico algo, hay una anécdota que me contó el villano tercero de sus hijos. Dice que un día los dos chavitos, como de 8 y 9 años, decidieron luchar por las cabelleras y se encerraron en su cuarto. El que ganó fue el mayor, que tenía 9 años, y entonces de pronto sale el más pequeño, todo rapado, y la mamá puso el grito en el cielo, ¿no? Y les dijo, ¿qué hicieron? Ahorita me los voy a fregar, ¿no? No, mamá, esto fue de orgullo y... Fue legal. Fue legal, sí. Mi hermano me ganó y yo me tenía que rapar. Algo así pasó a ustedes. Pero no llegamos a tanto. Sí, no llegamos hasta... Pero que, a ver, ¿hasta dónde llegaron? Platícame. Pues llegamos hasta darnos unos golpes duros. Fue cuando casualmente mi padre estaba en la casa. Ajá. Y él no le gustaba que nos peleáramos. Entonces, cuando empezamos a pegarnos y eso, y él le escuchó, y cuando sale dice, se quieren pegar, pues ahora sí, yo les voy a dar, y sí, nos dio muy duro. La verdad sí fue un momento que recuerdo mucho de mi infancia, de que pues fue tanto que nos enfrascamos en los golpes, en pegarnos, que mi padre fue el que intervino y nos dio ahí unos catorrazos también. ¿Cuántos años te lleva el Tejano Junior? Me lleva 3 años. 3 años me lleva mi hermano. Yo tengo 38 años y él tiene 41 en este momento. 3 años, ok. Sí. ¿Y cómo lo veías a él? ¿Lo veías como alguien a seguir? ¿Como un objetivo? Porque él empezó antes que tú, ¿verdad? Casualmente no. ¿No? A entrenar yo empecé antes que él. Ok. A él, no sé si te lo contó, que yo empecé antes a entrenar y él fue el que vio a mi primo, no sé si recuerdes, a mi clan de la Arena México. Sí, claro. A él. Inolvidable. A nosotros dos entrenando con mi tío el Vaquero, empezamos no fue tanta la diferencia, fue unos 3, 4 meses que yo empecé antes a entrenar. A él no le gustaba, pero por celo de decir, ay, estos, ¿por qué sí, yo no? Entonces fue cuando él entró a la lucha libre por vernos entrenar a mi primo y a mí. En la primaria, en la secundaria, ¿quién iba a firmar las boletas? ¿Tu papá, tu mamá? Mi mamá. Muy pocas veces mi padre fue a... ¿Y cuando iba tu papá no había revuelo? Sí. Sí, había. Es que nosotros no fuimos como que muy presumidos en ese aspecto de decir, es que yo llegaba y es que mi papá es luchador, es que mi papá es tal. No, nunca fue así, ni mi hermano ni yo. Entonces, cuando llegaba a ir de vez en cuando mi padre por nosotros, era cuando pues, los compañeros de la escuela llegaban y, ¿y de quién es el hijo del señor del Tejano? Y esto, pues ya veían que yo me iba con él y era así como que, pues no decía nada, no presume de eso, pero sí causaba ahí como furor ahí en la gente, tanto en los padres como en los alumnos. Es decir, mira, viene el Tejano por un niño y pues ya me iba yo con él. Pero nunca fuimos presumidos de eso, la verdad. ¿Por qué empezaste a entrenar lucha libre? Por verlo a él. Yo nací dentro de la lucha libre y hasta mi madre cuenta que yo al año y algo, yo de la cuna ya me aventaba hacia la cama y no como un niño normal, por decirlo así, de que... ¿Qué te decía? ¿Por qué no eres un niño normal? Exactamente, porque yo tenía
mi bolsa con un montón de luchadores de esos que estaban así todos. Sí, los tiesos. Exactamente, con esos yo crecí. Con esos muñecos, con revistas de lucha que comúnmente un niño si le prestas una revista te la despedaza. Yo no, yo veía las revistas, las guardaba, tenía mi boche de revistas y las veía y las veía. Y eso para mi madre no fue tan común porque mi hermano no era así. Entonces, pues yo desde que nací la lucha libre me llamó demasiado. Las máscaras, el ver a mi padre en las arenas, el luchar, el verlo. Pues yo comencé muy, muy chico a entrenar lucha. ¿Tu primo Mictlán sí es de tu misma edad? No, él es hasta más grande que mi hermano, unos 3 años también más o menos más grande que mi hermano. Él ha de tener ahorita unos 45 años, 44, más o menos. Pero tanto mi primo como yo fue así como que hicimos clic muy rápido por la lucha libre y que mi tío en ese tiempo ya retirado dijo, bueno, ¿tienen ganas de entrenar? Pues vénganse. Y prefirió que hiciéramos deporte a que estuviéramos en la calle pues de vagos, haciendo destrozos, porque éramos cosa seria, tanto mi primo como mi hermano y como yo. De modo que tu tío fue tu primer entrenador. Así es, y también el de mi papá. ¿Cómo se llamaba tu tío? El Vaquero, Sí. lo conocían como el practicante también. Ok. Allá en los años 70 fue cuando inició su ¿Todavía carrera. vive? No, ya no. Ya no. Ya falleció hace como 5 años aproximadamente. Oh. Pero él fue el que nos inculcó tanto a mi padre, como a mis hermanos, como a mí, como a mi primo y otros primos, hermanos de mi clan, que también entrenaron lucha libre, pero ellos, por causas de que se casaron jóvenes, tuvieron hijos, etcétera, se tuvieron que dejar de la lucha libre, pero hay uno de ellos que era muy bueno y pues todavía está por ahí, le gusta estar ahí en contacto con nosotros y ver cómo nos va y le gusta la lucha también. En alguna ocasión leí o me encontré una información de que tu papá, como te veía que estabas un poquito más chaparrito que el tejano, Ajá. se abocó a enseñarte a que te defendieras. Sí, eso es una historia muy particular porque pues él era un luchador muy recio Sí. y él pues a muchos se los puso parejos y dijo así tal cual, yo tengo muchos enemigos dentro de la lucha libre. Tu hermano como quiera está más alto, más pesado y pues yo creo que con lo que le he enseñado se puede defender. Pero tú que estás más chiquito van a querer abusar de ti. Entonces me metió a la lucha olímpica, me metió a la profesional, a las pesas, a todos lados para yo poderme formar y que no me dejara pues de los enemigos que él había dejado y que vaya que me he topado algunos. Ajá. Sí, me he topado algunos de pues a ver si eres hijo del tejano, a ver si es cierto que traes. Pero afortunadamente lo que digo de mi padre, pues yo llegué hasta una competencia de una olimpiada nacional de lucha olímpica y me traje el 4º lugar, que no es tan mal en la categoría de 74 kilos. Entonces, pues sí me formó como si fuera al ejército, o sea, sí fue muy pesado en ese aspecto de que él me llevó muy estrictamente hasta la edad de los 17 años que él partió de este mundo, pero él me formó dentro de este deporte. ¿A qué edad debutas en la lucha libre? A los 14. Pero bueno, antes de eso, Sí. subí de mascota de algunos luchadores locales ahí en Guadalajara a los 9, 10 años. Me imagino que estabas flaquito. Sí, demasiado delgado, y cuando debuto hay una foto por ahí que acabo de subir de... Eras un fideíto. Exactamente, tenía como 62, 63 kilos. O sea, era demasiado delgado cuando yo debutó en la lucha libre a los 14 años. ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo fuiste metiéndote en ese medio? Pues lo comento como mi tío nos empezó a formar, a entrenar y eso, nosotros ya nos llegó la cosquilla de debutar. Él fue el que nos metió con los luchadores, el grupo de luchadores que estaban en ese tiempo con mi tío, pero mi papá no quería. Hay una historia que debuta mi hermano antes que yo, pero a escondidas de mi papá, porque mi papá no quería.
Decía, pues lo mismo que ahora entiendo en este momento de lo que dije, las lesiones, las malpasadas, los viajes. Ahorita acabo de sufrir una lesión muy fuerte en mi rodilla, y ahora lo entiendo, de decir es que sí está demasiado pesado incursionar dentro de la lucha libre y formarte dentro de este deporte, es muy complicado. Él no quería que lucháramos, y ya que empezamos, que debutamos, fue cuando él metió mano y decir, bueno, quieren estar en esto, van a hacerlo bien. Quiero que sean luchadores formados y que destaquen, no que queden en el montón de decir, ay, es un junior más que está por ahí. No, nosotros, gracias a esa formación, esa ideología de mi padre, por eso es lo que somos actualmente. Gracias a Dios y esas enseñanzas, pues hemos salido adelante y hemos llevado el nombre y el legado de mi padre a muchas partes del mundo. ¿Debutaste como Supernova? No, debuté, fíjate, estuvo muy raro porque eran un short de licra ahí que me encontré, unas espinilleras que eran de mi padre de hace muchos años. ¿Dónde he escuchado eso? Sí, así fue. Sí. Me puse esas espinilleras, unos tenis viejos que tenía ahí y una máscara que le había regalado un japonés que hace máscaras. Todavía vive el señor Imai, se llama, un señor muy famoso allá en Japón que hace máscaras, que le regaló esa máscara y yo me la puse, que era del tigre enmascarado, del primer tigre enmascarado. Esa me la puse y te digo, ahí está la foto por ahí en mis redes sociales y se ve cuando me tomo la foto con mi padre del día de mi debut. Y así debuté. ¿Fue tu papá? Sí, fue mi papá. Sí fue mi papá, pero pues como todo, siempre muy exigente, muy duro, pues no. Platícame en el vestidor cómo fue. Seguramente te vio desde el vestidor, ¿no? Sí, me vio desde el vestidor. Él iba a luchar en esa ocasión y pues muy estricto él. Yo creo que quería ver un luchador excelente en su primer lucha y la verdad pues que no, es poco a poco irse formando, saber manejar el ring, saber manejar a la gente, muchas cosas que pues uno como nuevo no lo tiene. Entonces ya cuando bajé dijo, por lo menos subiste. ¿Eso te dijo? Pues recuerdo algo así como que bueno, ya con el tiempo. No estuvo mal. No estuvo tan mal, o sea, no estuvo tan peor el debut. Lo que sí, que con el paso de los años pues se va agarrando experiencia y pues bueno, él ya no llegó a ver todos los triunfos que hemos tenido nosotros dentro de la lucha libre. Que es lo que... Tenías 14 años en aquel entonces. Sí. Él murió cuando años. Tenías 16, ¿verdad? 17, iba a cumplir 18. Ah, ok. O sea, fueron pocos años después cuando él se lesiona la columna, las cervicales, y es cuando venimos acá a la Ciudad de México y aquí es donde se pone peor y pues pasa lo que todo el mundo sabe. Que fue error médico, ¿verdad? Pues... Negligencia. No tanto como negligencia. Un doctor de allá de Guadalajara, al no tomar una radiografía de todo la columna, él piensa que el error que tiene en papá, la lesión, es en las lumbares. Entonces él, al operar y hacer los espacios que debe de tener la columna, comprime más en la parte de las cervicales y es cuando después de 3 meses de esa operación, él se pone peor. Por eso nosotros regresamos aquí a la Ciudad de México para buscar otra opción de poder compensar ese error que habían tenido allá. Empezamos a ver varios doctores, estudios, etcétera, y ya cuando se dan cuenta que es de las cervicales, él se empieza a poner mal. Me acuerdo en aquella ocasión que empieza a faltarle el aire, se empieza a sentir mal, lo ingresamos a un hospital, le pone respirador y es cuando todo se empieza a complicar y empiezan a ver que el error era en cervicales y en un lapso de 1 semana ya lo estaban operando de cervicales porque él ya estaba en cierta manera ya como inconsciente porque le faltaba el aire. Los nervios que van hacia el diafragma fueron los que le dejaron de funcionar
y dejó de respirar, entonces él estaba entubado. Ya, a partir de ese momento él ya no se pudo recuperar. Ya, lo operaron, salió la operación, él tenía respirador, la traqueotomía se llama, la que va, ya directo, ya no por la boca. Y ya de ahí, esa operación fue en septiembre y para enero él falleció. Para aquellos que acaban de sintonizarnos, estamos hablando de la muerte de Tejano, uno de los grandes de todos los tiempos, con su hijo Supernova. ¿De dónde viene el nombre de Supernova? El nombre viene de... Muchos piensan que había Mike Suicida, que era el Supernova en AAA en los 90s. Muchos piensan que va por ahí, pero no es cierto. Yo agarro el nombre de Supernova porque hay una arena en Guadalajara que es la Arena Jalisco. En aquellos años también había dos chavos que luchaban como Supernova 1 y Supernova 2. Entonces me gustaba mucho su equipo y la manera como luchaban. Y me quedé con esa idea. Entonces yo llego aquí a la Ciudad de México con otro nombre, con el nombre de Spider-Boy, con el que ya después cambié, después de que debuté como a los meses. Mi padre es el que me da el primer equipo, etcétera, y ya empiezo a trabajar con ese nombre. Llego a pedir una oportunidad aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre, que era cuando estaba mi hermano ahí, y él me ayudó un poco ahí como que, a ver, te presento y a ver qué se puede hacer. Me hacen una prueba en la Arena Coliseo con el Satánico. Me acuerdo muy bien que fue, que tenía que hacer una lucha a puerta cerrada con el Stuka. Con el ¿El Stuka 1? No, el Stuka... ¿Junior? Exactamente, Stuka Okay. Junior. Hago la lucha y es como me quedo. Y es cuando me dicen, debes de presentar un nombre que no sea el que tienes, porque no se aceptan ni cómics ni nada de eso que tenga que ver con superhéroes aquí en la Arena México. Entonces hablo con mi hermano y le digo, oye, ¿cómo ves? Tengo que presentar un nombre y pues a ver qué sucede conmigo. Ya me aceptaron y me dice él, pues ¿te acuerdas el nombre que te gustaba de los chavos? Pues ¿por qué no te pones Supernova? Y fue idea también de que me recordó mi hermano de decir de este nombre de Supernova. Entonces ya lo presento a ya programación y el señor José Luis Feliciano es el que se encargó de hacer el diseño. Me acuerdo muy bien que me citan en la oficina, llego y me dicen, ¿qué nombre? Y ya le digo, no, pues Supernova. Ah, bueno, está muy bien, a ver, empezamos, ya, lo hizo el diseño. Y fue así como debutó en la Arena Coliseo de aquí de la Ciudad de México ya con el nombre Supernova. ¿En qué año? Fue en el 2005, 2006 me parece ser, que empiezo con el nombre de Supernova. Tu papi murió en el 2006. Cuando yo vengo para acá, que mi padre se enferma, es cuando empiezo a hacer, todo fue como que simultáneo. A la par. Ajá. A la par de llegar a la Arena México, y lo de mi papá, estarlo cuidando en el hospital, yendo a ver qué pasaba conmigo en la México, y todo fue como que a la par de... Si mal no recuerdo, te encargabas de tu jefe, ¿verdad? Tu señor padre. Sí. Yo me acuerdo que lo traías al hospital, a la casa. Sí, yo lo traía para todos lados. Sí, yo me quedaba con él ya cuando no pudo salir del hospital del mes de octubre, que ingresó al hospital de allá de Tlalpan, de enfermedades respiratorias. Pues prácticamente entre mi madre y yo era los que cuidamos, era 24/24 estarlo cuidando. Todo el tiempo estábamos ahí cuidándolo y fue todos esos meses que yo estuve a cargo de mi padre desde de octubre a enero. ¿Qué tanto le afectó a tu mami el lidiar con esta enfermedad y enfrentar la muerte de tu papá? Pues en ese momento uno se enfoca a que salga adelante, a que pueda regresar a la vida que teníamos antes, pero pues no se da cuenta que ya los doctores van dando señales de decir, él no va a salir de esto. Váyanse preparando, ¿no? Sí, pero uno no se da cuenta. Sí, no, y es algo natural, ¿no? Exactamente, entonces pues uno de que me acuerdo de las últimas veces en enero
Del 2006 que a mi padre le hacen una prueba para quitarle el respirador y que pueda respirar por sí mismo y no lo logra. No logra respirar, vi su cara destrozada, vi cómo pues sus ánimos dependían de ese estudio para él poder salir adelante y no lo logra y fue así como que pum, se dejó caer en ánimo en todo. Ya no quería comer, ya no quería hacer iban allá a su cama a hacerle sus rehabilitaciones, ya no quería hacer nada. Él pues dejó decimos nosotros, de echarle ganas, de ya no querer salir de eso y fue cuando un 16 de enero del 2006 es cuando él fallece en la madrugada. Fue muy duro, fue muy complicado el aceptarlo, el que mi madre, pues su compañero de vida de tantos años, aceptar que se fue. Y hasta la fecha siempre es muy fuerte para ella el recordar a mi papá en las fechas importantes, el día de su cumpleaños, el día de que él falleció, siempre como que nos da para abajo porque fue una persona muy buena con nosotros. He escuchado en otros casos que pues el padre es bien canijo, alcohólico, etcétera. Hasta descansan, ¿no? Hasta decir, ay, qué bueno que ya se fue. Pero en este caso no fue así. Todavía nos pesa, todavía nos duele después de 20 años que ha pasado. Sí. Y mira, pues aquí está. En todos lados siempre hay algo que me lo recuerda. Sí, siempre. Tanto en anécdotas como en pensamientos, como en frases que todavía las tengo muy grabadas en mi cabeza de que él me decía. De ciertas cosas que yo siempre había sido bien flojo y no sé, algo que se me ocurre en este momento y aventaba la basura y ¡pum! Caía fuera del bote de basura, ¿no? Y me decía, el huevón trabaja doble. Y eso se me quedó bien grabado. Y siempre era frases y eso, siempre hay algo que me recuerda a él, siempre hasta la fecha. Muy complicado, muy difícil. Muy difícil porque fueron ese año muy complicado, ese año del 2005 para el 2006 que fueron años de hospitales, de estudios, de verlo a él cómo batallaba, cómo sufría por todo lo que le hacían. Momentos en que él se ponía mal y yo dentro del cuarto de hospital que él me voltea, ahorita lo tengo en mi mente y volteaba y me decía, no te salgas, no me dejes. Porque los manejan, los tratan pues de una manera muy fuerte. Por eso luego piden que el familiar salga del cuarto. Pero él no quería que lo dejara. Me decía no, y hubo un momento en el cual yo casi golpeé a un doctor por lo mismo que él me decía, no te salgas, y el doctor se tiene que salir. Entonces fue un momento en que yo, pues ya entrenando lucha, ya sabiendo defenderme, pues acorralo al doctor y casi le estoy pegando y fue cuando ya entro en razón y digo, ay, esto no está bien. En ese momento ya me dejan dentro del cuarto de hospital por ver cómo me puse, la reacción que tuve. Y mi papá casi llorando diciéndome que no me saliera. Entonces eso fue lo que me hizo reaccionar así. ¿Qué fue lo último que platicaste con tu papá, con Tejano? A mí me tocó el momento cuando falleció. Yo estaba solo con él en el hospital, fue una madrugada. Me puse chinito. Ay, es que de recordar todo esto sí me pone muy mal, hasta me pongo nervioso. Porque me dijo, eran pasando las 12 de la noche del 15 para el 16. Era como las 12:30 de la noche y yo no había comido absolutamente nada en todo el día. Y él me dice, pues ya vete a cenar. Otra cosa que no he mencionado, él por la traqueotomía no podía hablar, no le salía la voz, él movía solamente la boca. Pues tenías que leer los labios, pero entre mi mamá y yo aprendimos muy bien a leerle los labios. Entonces cuando movía los labios rápido ya sabíamos nosotros qué decía, ya le leamos bien los labios. Entonces me dice, tápame bien.
déjame todo listo aquí. Él no se podía mover, lo tapo, lo acomodo bien y me dice, y vete a cenar. Yo no había comido nada en todo el día, vete a cenar. Le digo, ¿estás seguro? Algo en mí me decía, no te vayas. No tenía hambre, no quería irme de ahí, me decía, vete, estoy bien. Ok, seguro, sí. Agarro, me salgo. Estando cenando, como rápido y algo, no sé, como una corazonada, algo de decir, algo está mal. Termino de cenar y me vuelvo a meter al hospital. A toda velocidad. Sí. Cuando entro al cuarto, veo a mi papá inconsciente. Lo veo pues mal. Empiezo a gritar desesperado que alguien me ayudara. A la 1 de la mañana, pues una sola enfermera para muchos enfermos. Él ya tenía el respirador desconectado. Eso fue lo que me llamó mucho la atención porque dije, ¿cómo pasó esto, no? Empiezo a gritar, llegan las enfermeras, llegan el doctor, yo tratando de conectarle el respirador, pero lo botaba, lo ponía y lo botaba. Decía, ¿qué está pasando, no? Llega los doctores, me sacan, yo ya temblando, llorando, porque yo en mi corazón sabía que ya se había acabado todo. Estoy afuera del cuarto y cuando salen y me dan la noticia, sentí Estaba solo. Perdón. Sí. Estaba solo. Sentí que todo se me había acabado. ¿Tu papá era todo para ti? Sí. Mi héroe se me había ido. Pasan unos minutos, le marco a mi mamá. Y recuerdo cuando le digo, es que mi papá pues ya falleció, empezó a gritar. Empezó a gritar muy fuerte. Tu mami. Sí. En ese momento, tanto mi hermano Tejano como mi tía hermana de mi mamá corrieron al hospital. Yo no recuerdo lo que ellos me dicen, pero estaba mi papá, yo estaba en un rincón, sentado yo llorando. Pasa. Uh-huh. Yo no recuerdo eso. Aquí ponemos. Sí. Yo no recuerdo eso de que yo estaba en un rincón llorando. Ajá. No creía lo que estaba pasando en ese momento, o sea, decía, es que ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento se fue? O sea, ¿por qué? Ya después, pues ya nos dicen despídanse de él porque pues ya lo tenemos que bajar. Ajá. Y pues ya nos despedimos de él. Fue un momento que nunca se me va a olvidar y todavía lo tengo en mi mente como si hubiera sido ayer. Muy complicado, muy difícil. Son 20 años ya y todavía parece que fue ayer. Parece que fue ayer. ¿Tu mami qué dijo cuando gritó? Gritó y corrió al hospital y... Cuando llegó contigo, ¿qué te dijo? ¿Qué había pasado? No recuerdo si le dije cómo sucedió. No recuerdo en ese momento. Me perdí. Son momentos oscuros. Sí, llorando.
Digo, no recuerdo que yo estaba en un rincón llorando, no recuerdo de eso, pero mis hermanos me dicen que así me vieron. Y pues me tocó a mí los últimos minutos de mi padre, ahí en ese hospital. ¿Qué enseñanza te deja todo esto? La enseñanza que Porque realmente fuiste el único de la familia que estaba ahí con en él ese momento, estos sí. momentos, ¿no? Ya después leyendo y eso dice que al más fuerte de carácter es lo que cuando pasan esos momentos. Si le hubiera pasado a mi madre, si le hubiera pasado a mis hermanos, yo creo que hubiera sido un trauma más grande para ellos y pues me tocó a mí, que siempre he sido el de carácter más duro, el de carácter más fuerte, el de solucionar los problemas de la familia, el de saber qué hacer. Y me tocó a mí. Me tocó a mí, fue algo muy fuerte, muy, muy difícil. Y pues bueno, que lo sigo recordando todavía. A los pocos días lo enterraron. Al siguiente día, lo creman a mi padre. Llegó muchísima gente a despedirse de él. ¿En México o aquí en la Ciudad de México? Okay. Fue aquí en la Ciudad de México. Llegó mucha gente a despedirse de él. Personajes muy importantes dentro de la lucha libre con los que él luchó y pues tuvo una amistad. Llegaron todos. En ese momento también son como flachazos de que de la gente que llegaba y nos daba el pésame, pero no recuerdo muy bien todo el momento, sino ciertos flachazos de que el momento era muy difícil, muy pesado para nosotros. Llegó el Hijo del Santo, llegó el Hijo del Perro, llegó Último Dragón, muchas personas que tuvo amistad mi padre con ellos. Negro Navarro. Todos, el Signo, Rambo, gente de esa época, de compañeros de mi padre, Solar, Superastro, muchos llegaron ahí a despedirse de él. Muere tu papá y simultáneamente estás ya entrando al Consejo Mundial. Así es. ¿Cómo fue esa entrada? Fue muy dura, me imagino, ¿no? Porque muy difícil. Acababas de perder a la figura más grande de tu vida. Así es, y no había momento de estar deprimido, de estar llorando. Sí lloraba, pero no faltaban mis entrenamientos. No había momento para descansar en ese momento, porque igual, pues mi hermano, el más chico, tenía 8 años cuando falleció mi padre. Estaba muy chico y mi madre entró en depresión, entonces mi hermano tejano estaba ya juntado con una persona y ya, pues a mí me tocó la responsabilidad de llevar las todos riendas los trámites, de la casa, ¿no? Exactamente, y las riendas de mi casa. A los 17, 18 años, pues me puse las pilas y hubo momentos que hasta tenía que trabajar de otra cosa para llevar pues dinero a la casa. ¿Tu mami vivía en la Ciudad de México ya? No, vivíamos en Guadalajara y a raíz de que mi papá se puso malo, venimos para acá. Aquí está mi abuelita, mis tíos, por parte de mi mamá. Entonces ella sentía mucho apoyo con ellos. Fallece mi padre y buscamos un lugar cerca de la casa de mis abuelos. Y ahí es donde pues empieza todo esto de empezar a mis entrenamientos, de saber qué es lo que iba a hacer, de que mi mamá se sintiera apoyada conmigo, entro en depresión, yo estando en entrenamientos, en trabajo, viendo cómo llevar sustento a la casa. Fueron años muy pesados, muy difíciles para mí, por ver todo ese aspecto de mi hermano más chico, de buscar una escuela, de todo eso, pues nos tocó a mi madre y a mí, y que se apoyara mi madre conmigo para poder salir adelante. Déjame ver si entiendo lo que me dices. ¿Tú te convertiste en el hombre que mantuvo la casa? Así es. Ok.
a esa edad, pues me vinieron responsabilidades que luego veo en chavos de que yo tenía esa edad y digo, todavía hasta van y juegan. Andan de huevones. Exactamente, y me llegó esa responsabilidad a los 17 años que pues tuve que ver qué hacer para llevar sustento a la casa. De seguir, te digo, con mis entrenamientos, de ver qué iba a pasar conmigo en la Arena México, de ver con mi hermano más chico, de ver qué iba a pasar con nosotros, de rentar un lugar, porque nosotros no estábamos aquí, de ver muchas cosas. ¿Y cómo lograbas mantener a la familia si apenas empezabas? No me lo contestes. Antes que nada quiero preguntarte, tú conoces a José Omega, Claro, ¿no? que sí, ya tengo 4 años aquí con ellos. ¿Y qué experiencia has tenido? A ver, platícanos, por favor. Pues José Omega es una persona que me ha ayudado bastante, demasiado diría yo. La gente que lo todo conoce aspecto. dice eso, que es muy generoso, ¿no? Así es una persona muy generosa, muy amable y que tiende la mano y pues conmigo lo ha hecho. Yo llegué aquí cuando estaba la pandemia y me enseñó demasiado, tuve un curso con él para entrenador y después de eso ya empecé con él a que él me lleva mis entrenamientos, mi alimentación. Y pues bueno, ustedes lo han visto en años anteriores que el cambio físico que tuve de hace 4 años al que tenía hace 10 años, pues fue muy significativo. Me he puesto las pilas, he dado buenos resultados aquí con Omega. Te convertiste en hijo de mamá Dolores, ¿no? Y estos son los productos para que los puedan adquirir. Ese que tiene también Supernova. Y vamos a continuar con la entrevista. Entrando al Consejo Mundial, pues generalmente te pagan muy poco, ¿no? Sí, mi primer Sueldo. o garantía, como decimos aquí en la lucha libre, ¿no? Mi primer cheque fue de 230 pesos, todavía lo recuerdo, en un martes de Coliseo. ¿En qué fecha? 2006. Fue un martes que igual también hice mi prueba, igual me quedé pues ya con gente. No fue en una lucha de regalo porque están acostumbrados a tener luchas de regalo. Ya fui programado. Esa fue la gran ventaja que yo tuve. De hacer mi prueba antes con el satánico, ya me recomendó muy bien y ya entré un martes programado a la Arena Coliseo. ¿Cómo fue esa convivencia con tus compañeros? Porque generalmente los nuevos son tratados muy mal, generalmente. Sí. No sé si fue lo que te sucedió a ti, pero tienes que pasar aduana. Exactamente, ¿no? Y fue lo que me pasó a mí, más en una empresa ya con luchadores de muchos años, de que ya están bien establecidos quiénes son de primeras, segundas, terceras, semifinales y estrellas. Sí, porque entras a su terreno. Exactamente, y es uno nuevo y es como decir, ¿por qué entra uno nuevo? Y en ese momento, iba entrando también Flash, que ahorita lucha como Fuego, ahí en la Arena México. De acuerdo. Entonces debutamos los dos al mismo tiempo. Entonces fue que nos pasamos a aduana de las primeras luchas en ese tiempo era Mesala Calígula, Artillero Supercomando, Ramstein Apocalipsis. Uy. O sea, puros señores ya pesados que tenían mucha experiencia. Exactamente. Sí. Entonces, pues fue muy difícil el primer año y parte del segundo año que yo estuve en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Te pegaban mucho? Sí, demasiado. Sí, demasiado. Es lo que la gente no ve. Exactamente. Por eso subrayo este tipo de cosas. A mí me tocó ver debuts donde les reventaban el pecho, que era lo menos. Sí. Y les daban durísimo. Exactamente, era así como para ver si tiene las agallas de seguir aquí. Y pues bueno, no nos rajamos y el que me acuerdo que tenía la mano más pesada era Supercomando en ese tiempo. Sí, ¿verdad? Así. Luego nos mandaban a la Arena Querétaro por parte del Consejo Mundial. Con el señor Maínez. Sí, igual martes, yo recuerdo, había... ¿No te acuerdas que íbamos con el líder, con el brazo de oro? Exactamente. En el autobús íbamos ahí todos. Y luego había funciones que había 20, 30 personas y yo salía con el pecho reventado ahí
de este compañero, que a la fecha ya me llevo muy bien con él. Son vivencias que tiene uno que pasar y no se guarda uno. Sí, pues más le vale. ¿No? Yo también me llevaría bien, ya después de verte el físico que agarraste, sería sí, también tu amigo. Son temporadas, épocas que tiene uno que pasar dentro de la lucha libre y pues bueno, a la fecha yo me llevo muy bien con Supercomando, pero en ese momento, ¿cómo lo odiaba? Y decía, y veía la cartelera y Supercomando y Artillero y decía, ay, ¿por qué otra vez con estos? Hasta que un día nos armamos de valor, Flash y yo, y pues ni modo, así como nos dieron, les dimos. Y fue así como vas pasando como de nivel, como en los videojuegos, ya, pum, ya les diste. Vas al siguiente escalón. Al siguiente. Oye, entonces, ¿cómo ibas manteniendo esa casa? Porque ganabas muy poquito, ¿no? Sí. Hay que decirlo, sí, ganabas poquito. ¿Tu mami qué te decía? No te preocupes, tranquilo. Mi mamá en ese momento andaba en depresión y pues en otro mundo. Oh, qué difícil. Sí, muy complicado. Y ¿cómo lograron sacarla de esa depresión? Pues dicen que el tiempo lo cura todo, hasta la fecha no lo ha curado, pero el tiempo fue poco a poco como que... Pero ya como que se ha aliviado un poco. Ha aliviado, sí. Ya lo recordamos con mucho amor y todo a mi padre, pero sí nos duele, pero ya no como recientemente en ese tiempo. Tengo una imagen en este momento en la mente, al fin comunicador, ¿no? Tengo la imagen, tú le dabas de comer a tu mamá en la cama... No tanto así, sí se paraba y le echaba muchas ganas y vamos a comer y eso, pero cuando no había nadie, que yo me iba a trabajar, a entrenar, etcétera, y mi hermano estaba en la escuela, era cuando ya de plano no salía de ahí. Yo llegaba a casa y la encontraba en la cama y llorando y con depresión, y pues era cuando yo ahí intentaba como que ayudarle y darle ánimos, cuando yo por dentro también estaba que me llevaba la fregada, la verdad. Tengo un recuerdo tuyo, un día que fuimos con Stuka, que era tu gran amigo, ¿no? Sí. Stuka Junior y tú, nos mandaron en autobús a Torreón, ¿no? Sí, sí, una aventura. Nos mandaron en autobús a Torreón, a mí después me regresaron no me acuerdo, pero viajé con ustedes dos. Y fue toda una aventura, ¿verdad? Sí, fue una aventura. Estabas empezando en aquel entonces. Estaba empezando, ¿no? Y como todo, pues era de mándalos a ver cómo se van, a ver cómo llegan, y pues nos tocó la aventura con usted. Sí. Y en ese tiempo, también aquellos años. Pues como todo, la lucha libre así, todos empezamos, todos. En camiones feos, en haciendo 20 y tantas horas para llegar a un lugar, luchar y regresarte. O sea, a todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por ese camino difícil. Que ya después te vas ganando tu lugar y te vas ganando con los promotores. Ándale, pues te doy tu avión. Pero al principio es ganártelo. Como ahora en The Crash, ¿no? Que nos hemos encontrado. Sí, así es. Que vamos a Tijuana. Ahí te lesionaste, ¿verdad? Ahí fue en Tijuana. 3 o 4 de septiembre. Sí. Fue cuando me lesioné. Eso fue por cosa mía, igual, de dejar pasar ciertas lesiones, como todos los compañeros que ahora les doy el consejo de si te duele algo, atiéndete. Fíjate, yo he visto accidentes tremebundos. Un día vi al Olímpico que iba a salir en un tope suicida entre segunda y tercera, se atoró en la cuerda superior y se clavó. Se ha dado un calaverazo que la Arena México quedó en silencio. Su papá, Roy Aguirre, que estaba allí, corrió como loco porque pensó que se había matado. Al final no le pasó nada. Sí, así pasa. Y hay situaciones como la de Hayabusa, ¿no? Ajá. Cómo murió, ¿no? De un mortal. Pisó la segunda cuerda, se resbaló y cayó de cabeza. Y cayó de cabeza, pero yo lo vi y dije, no pasó nada, ¿no? Y se murió. Sí. Lo tuyo, yo estaba narrando, yo estaba en el palco, y vimos que sí te lesionaste y todo el rollo, pero no lo vi tan aparatoso, tan grave, ¿no? Sí. Y de pronto resulta que, ¿qué tuviste?
Se me rompió el tendón rotuliano. Fíjate. En 2 pedazos se rompió. Y eso, pues fue también de tanto desgaste de las luchas, de todo lo que yo hacía en un principio, era muy aéreo y estar brincando como chapulín en las cuerdas también tiene su consecuencia. Sí. ¿Cuánto duraste en el Consejo Mundial? En el Consejo Mundial duré 4 años. 4 años. ¿Cuál fue el máximo sueldo que obtuviste? Fue en un torneo de parejas, Sí. por el campeonato de parejas. ¿En la México Catedral? Así es. Nos tocó al Valiente y a mí en contra de Mr. Águila y Damián 666. Valiente, le mandamos un saludo. Así es, un saludo a todos ellos. Y fue un sueldo bastante alto. ¿Cómo de cuánto estamos hablando? Estamos hablando como de unos... Bueno, para mí en ese momento era demasiado alto, unos 25,000 pesos más o menos. Sí, estamos hablando de buen sueldo. Sí, y para tener yo 18, 19 años. Ya después de 10 es buen sueldo, ¿no? Sí. Y ya ¿Cuántos años tenías? como 18, 19. Ok. Más o menos. Y pues para mí era demasiado dinero, pero ya fue por ahí del 2008. ¿Y si estabas ganando bien, por qué te saliste? Porque me llegó una oportunidad de luchar en Europa. Me ofrecieron un contrato y eso al Consejo Mundial pues no le gustó. ¿En dónde exacta? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Sí, son bien comprensivos. Sí. No, pues no le gustó y pues ya, Ok. pues en ese momento ya me iba mejor económicamente y mi madre fue la que me apoyó, me dice, pues ahorita no tienes responsabilidades ni nada, o sea, de que tengas un esposo, un hijo, etcétera. Dice, pues dale. ¿Contrato de Europa en dónde? Francia. Era ¿dónde? toda Europa, pero la base era en Torino, en Italia. En Italia. Nosotros lo conocemos aquí como Turín. Sí. Es el Torino. Torino, sí, y fue un contrato de 3 años que estuve luchando allá. Y por eso ya no regresé al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque ¿Cuántos años? 3 años. O sea, iba y venía, pero yo les planteé eso al Consejo Mundial, ¿sabes qué? Pues me ofrecen el contrato, porque primero me llevaron y les gustó mi trabajo. Entonces, cuando regreso aquí a México, les comento, ya saben que me están ofreciendo un contrato. No es estar al 100% allá, puedo trabajar aquí con ustedes también. Y fue así de, pues... Si no es con el consejo... No es nada. Ajá. Le dije, pues bueno, muchas gracias, pero pues ya me ofrecieron un contrato allá. La paga es buena, entonces pues, gracias. Entonces te llevaron. Sí. ¿Un día te contactaron a tu casa, a tu teléfono? No, fue por medio del Último Dragón. El Último ok. Dragón, por la amistad que tenía con mi papá, etcétera, y me vio trabajar y me dice, pues, a ver, vamos. Resultó que él se había lesionado y tenía que llevar un reemplazo. Y más o menos tenías las Ajá. mismas características, volabas, bonito. Exactamente, entonces, pues, habló conmigo y le digo, pues sí, pues, Porque hay que decirlo, Supernova siempre ha sido un luchador que domina la lucha a ras de lona, pero también es súper espectacular en los lances. sí, ahorita en la actualidad ya no tanto por las lesiones que he Sí, tenido, claro. pero en aquellos años pues me la pasaba en las Te la cuerdas rifabas. brincando. Sí, pues tenía 19 años y pues con las ganas de triunfar y todo, pues allá fue un 19 de abril Entonces el último dragón te que contacta, me lleva, ¿no? sí. ¿Y él mismo arregló todo? ¿O había Él mismo, sí, todo. Ya llego, trabajo, fueron 2 fechas. ¿En dónde? Fue en Madrid y en Bilbao, Ok. esas 2 fechas. ¿Y si hay afición? Sí hay afición. Más, pues están acostumbrados a ver lucha libre americana. Porque a mí me tocó ir a una gira con el Consejo Mundial, creo que eran 7, 8 ciudades, Ajá. pero en todos estaba vacío. Pero es que no era tanto lucha libre mexicana, sino acá, en esta empresa a la que yo iban todos los ex WWE que conocían allá, que están acostumbrados a ver WWE en Europa y en todos lados. Ah, ok. Entonces iban Orlando Jordan, Chris Masters. Me tocó la última lucha de Ultimate Warrior en Barcelona también.
Me parece que Rikishi, muchos ex WWE fueron los que llegaron a esta empresa y pues la verdad sí hubo mucho auge y las arenas a reventar. ¿Ah, sí? Sí, sí había demasiada gente en las arenas, ¿Y qué en tal la estadios paga? grandes, bien. ¿Cada cuándo luchabas? Estaba una semana aquí, me iba 2 meses, regresaba un mes y me volvía a ir un mes. Así estaba. No era como un tiempo definido, sino cuando hacían los tours y las giras por allá. Una iguala mensual más o menos de cuánto era en aquella época. $3,000 por mes. Ah, pues estaba muy bien, ¿no? Sí, por eso yo Y sin sigue el luchar consejo, tanto. ¿no? Sí. O sea, sí eran las friegas de que ibas al tour y Sí, te la claro. aventabas, pero Y los viajes larguísimos a Europa. exactamente, pero pues ya regresaba, descansaba 15 cierto días, tiempo, una semana. ajá, y ya regresaba y trabajaba otra vez, pero la verdad el sueldo era muy bueno. En ese tiempo, $3,000, bueno, hasta la fecha yo creo que $3,000 al mes es mucho, pero en ese tiempo era demasiado. Y algo de lo que no estamos hablando, del fogueo a nivel internacional, lo que aprendes en ese tipo Así es. de compromisos, ¿no? Sí, aprendí demasiado, otro estilo, luchar con ingleses, con alemanes, o sea, Salidas de izquierda, salidas de derecha, exactamente, ¿no? todo muy distinto a lo que estamos acostumbrados acá y que aprendí demasiado también allá. Fue una experiencia muy padre esos 3 años que estuve trabajando en Europa, que recorrí toda Europa y las islas que hay alrededor, y las Canarias, Malta, Ibiza, Mallorca, Menorca, todo España, todo Italia, todo Francia, Bélgica, eh, muchos lugares que pisé yo allá, Escocia, Irlanda, Londres, todo el Reino Unido, todo lo recorrí también. Te imagino ahí de panza al sol, con tu piña colada. No, no había tiempo de eso. No. Era llegar y trabajar. Sí, es como los viajes que hemos hecho, ¿no? Las giras que hacíamos con el Brazo de Oro, Ajá. que nos decían, vas a tal lugar, oye, cómprame fresas, oye, te traes unos recuerditos. No saben que es ir, luchas y te regresas. O sea, Así es. realmente no conoces las ciudades. No, no las conoces, nada más llegas a trabajar o llegas bien 2, 3 horas a descansar lo que se puede y a trabajar y terminas de esa función y vas a otra. O sea, muchos piensan, los que no están familiarizados con la lucha libre, que uno está bien a gusto viajando y conociendo ciudades, pero pues no es así. ¿Por qué te saliste? ¿O por qué se terminó el contrato? ¿Qué pasó? No, se terminó el contrato, hubo unas cosas ahí personales del promotor que ya no siguió con la empresa, iba muy bien. ¿El promotor de dónde era? De allá de Torino, Era italiano. Italia, sí. Entonces terminó la empresa y yo regreso aquí a México y en ese momento es cuando empieza lo de los perros del mal, que se salen el hijo del perro aguayo, todos ellos del consejo y entro ahí con ellos, Okay. como independiente. Un rato ahí. Fuiste perro. Sí, fui el primero que le hablaba cuando abrieron su oficina fue Damián, me habló, me dice, oye, ¿no quieres entrarle al Tipazo el concepto? Damián, ¿eh? Sí, hasta la fecha me llevo muy, muy bien con él y me ha tendido la mano en muchas ocasiones y estoy muy agradecido con él. Pues fuiste de los últimos perros. Cuando se sale el perro Sí, del que Consejo Mundial que abre su oficina, ¿sí? el primerito que entró ahí fui yo. Ah, mira. Sí, fui de los primeros que entró ahí con los perros del mar. Fíjate que el perro aguayo junto con Místico, ¿quién más? Bueno, es el que se me viene a la mente. Era de los que más ganaban en el Consejo Mundial. Ganaban un dineral. No sé por qué se salió, porque a lo mejor algún desacuerdo con la directiva, pero cuando se salió ganó todavía más. Sí. Porque él cobraba lo que pensaba que ganaba, Sí. que debía ganar. Ajá. Y era todo un espectáculo el perro aguayo, ¿eh? Sí. Perrito aguayo. Sí, nos tocó esa temporada, esa época con los perros del mal. Esa transición, ¿no? Esa transición y
también es cuando sale mi hermano del consejo como al año, Ajá. y es cuando se une también a los Perros del Mal. Estuvo un ratito ahí y es cuando él llega a AAA. Y yo me sigo de independiente todavía ahí en O ese sea, momento. ¿tú estuviste cuánto tiempo con los perros? Pues todo el tiempo que estuvo activa la organización, y ya después de ahí pues ya entramos a Naucalpan cuando se acaba lo de los Perros del Mal. Pero también me llegó un contrato en Estados Unidos. Ok. Entras a Naucalpan con Marco Moreno, ¿no? Ajá, y A la IWRG. con la agrupación que era, salimos de los Perros del Mal, ya se acaba, y entramos con Damián, Halloween, el hijo de Damián, Bestia, Sí, la bestia. un servidor, y creo que Zumbi, como la familia de Tijuana. ¿Zumbi, el brasileño? Sí, Ok. entramos allá en Naucalpan como la familia de Tijuana. Qué organización tan fregona, ¿eh? De veras. Sí. O sea, nada más de imaginarlos en acción. Sí, causamos furor ahí en Naucalpan durante algún tiempo. Te digo que a la par agarré un contrato. ¿Cómo se llamaba la organización? La familia de Tijuana. Que es lo que pues ha existido, Sí. la familia de Tijuana con Rey Misterio, Nicho, Halloween, Damián, que han existido muchos también de la familia de Tijuana. Y a la par es cuando agarro un contrato también en Estados Unidos. ¿Con qué empresa? Era una empresa nueva que empezaba como Lucha Libre USA. Ok. Y también otros 3 años que agarré contrato. ¿Dónde luchaban? En todo Estados Unidos. En todo el territorio también de Estados Así Unidos, es. porque yo me acuerdo de Estados Unidos y veo territorios, ¿no? El territorio de Texas, el de Los Ángeles. Sí. Ahí la base de esta empresa se convirtió Albuquerque, Nuevo México. Ahí es donde grabamos todos los programas que hicimos para televisión, y aparte hacíamos la gira en todo el país. Otros 3 años. O sea, 3 años. siempre has contado con esa fortuna que no es gratuita, porque la fortuna se construye gracias a esa capacidad que siempre has tenido. Sí, gracias a Dios por esa adaptación que he tenido a los estilos, tanto americano como en Europa, como en todos lados, y que me han llamado a decir, a ver, ven, vamos a trabajar. Quizás la gente, y esto te lo digo con la mejor intención, la gente conoce más al tejano, a tu hermano, que a ti. Pero eso no obsta para que conste de la gran calidad. La gente que te conocemos sabemos que tienes una super calidad y que tienes mucha versatilidad, porque te puedes mover en el terreno que sea. Dominas el llaveo y contra llaveo, pero también te puedes lanzar en topes suicidas o en mortales hacia atrás. O sea, esa versatilidad no la tienen todos. Sí, gracias a Dios, y te digo, volvemos por las enseñanzas que mi padre también fue un luchador internacional que me enseñó esas bases, y que eso me ayudó para luchar tanto en Europa como en Estados Unidos como aquí en México, adaptarme a todos los estilos, y que pues gracias a eso me han llamado, te digo, para ir a luchar a Europa. Acá para Estados Unidos, Marco Corleone fue el que me habló, me dijo, oye, va a haber una empresa, vamos a trabajar, ¿te interesa? Pues yo, pues más que encantado. Entonces fueron otros 3 años que estuve trabajando allá en Estados Unidos y que me fue bastante bien. Hubo una figura de acción que lanzaron ahí en todo el país que pues también hasta la fecha me la llevan a firmar, que todavía tienen de esas figuras de O sea, acción. hiciste ese personaje. Sí. De Supernova todavía me llegan figuras de acción para firmarlas. Después de eso fue en el 2013, más o menos, y que a la fecha me las siguen llevando para firmarlas. Ok. Eso es algo muy padre, y que la gente pues reconozca que, como lo dices tú, que mi hermano es más conocido aquí en el país, pero pues yo he hecho carrera más en el extranjero. Más internacional. Así es, entonces pues tanto logros como mi hermano aquí en el país y en el extranjero que también ha tenido, como yo en el extranjero, pues hemos llevado nuestra carrera a muy buen nivel. Ambos han tenido rumbos diferentes, ambos son totalmente diferentes, Sí, tanto en carácter como en estilos. Se mueven diferente en el ring incluso, pero ambos llevan el legado de uno de los hombres que yo en lo personal
admiro, he admirado y admiraré por siempre, que es justamente el tejano. Termina el contrato de 3 años en los Estados Unidos. Ajá. ¿Y luego qué pasó? Regreso a México. Territorio nacional. Ajá, estoy otra temporada de Independiente y es cuando entro a AAA. En el 2015 más o menos. Entró a AAA. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién te llamó? Mi hermano fue el que dijo, pues bueno, inténtale acá a ver qué es lo que pasa. Siempre mi hermano ha tenido ahí como que Algo que ver. en toda mi carrera. Entonces me dice, ven y prueba a ver qué pasa. Entonces entro allá a AAA, tengo ahí unas luchas como Supernova y me ofrecen el personaje de Bengala. Y es cuando hago el cambio, creo que fueron 3 años también, que estuve con el nombre de Bengala. Estuve 3 años ahí en AAA, por igual cosas tanto personales como en la empresa que chocábamos mucho. Se dejó. A ver, platícame eso. O sea, ¿con quién hiciste el contrato? Con el señor Joaquín. Con Joaquín Roldán. Con él, cuando entro en el 2015, él, ya me ofrecen contrato y todo, fue cuando hago el cambio de nombre a Bengala. Me ofrecen oportunidades, me ofrecen cosas, etcétera, que al final pues no se cumplen. Y es cuando yo empiezo allá como a que tener ciertas irregularidades con ellos. Después regresa Conan y pues ahí. Con Conan chocaste. Sí. Y es ahí donde se acaba todo. La forma de una empresa no de correrte, sino de decir que ya estuvo, es dejándote de dar trabajo. Entonces yo dejo de tener trabajo y pues gracias, me voy. Es así como se acaba mi historia ahí en AAA. O sea, ¿no le gustabas a él? Porque no sé. Justo cuando llega él, te dejan de firmar. Exactamente, entonces pues ya, no sé si personalmente, no sé si le caigo mal. Haces bien. No sé, pero el señor pues de plano, no lo quiero, por ahí escuché, me dejan de dar trabajo. Digo, pues al buen entendedor, pocas palabras, pues ya no me quieren aquí, pues mejor me voy. ¿A dónde emigras? Al terreno independiente. Igual otra vez regreso a los independientes. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2019, más o menos. Del 2015 al 2019 es cuando estoy en AAA. Regreso a los independientes, se viene todo esto de la pandemia, se viene un relajo. Que nos reventó a todos. A todos. Ahí fue un momento también en mi vida de decir, ay, me salí de aquí, me viene la pandemia, me vienen deudas, etcétera, pues bueno, ya, aguantar. Pasa un tiempo y es cuando ahora yo me jalo a mi hermano. Le digo, vente, porque ya no le estaban dando las mismas oportunidades que antes. Eso es lo que yo me di cuenta. Sí, un día me dijo tu hermano que tú llevabas la agenda, la organizabas y le decías incluso la hora en que tenía que estar, ¿no? Sí. Sí, o sea, eso lo hago ahorita porque me lastimé y eso, ya ahorita le está llevando sus fechas, pero ahora en febrero que regreso, ahora tal vez vuelvo a retomar todo eso. Ahora sí que yo soy la oficina. Yo empiezo a la oficina. Exactamente, yo empiezo a checar fechas, horarios, todo, y pues a él nada más le digo, ¿sabes qué? Hay que estar a tal hora, en tal lugar. Y se presenta. O sea, yo soy el que llevo todo eso, toda la logística de nosotros dos. ¿A partir de 2019 hasta la fecha? Mi hermano sale de AAA en el 2021. Ajá. 2020 o 2021. Y es cuando yo le digo que se vengan los independientes. Él, como todo luchador de empresa, sienten miedo. Y al que salirme de aquí es que si me salgo, ¿qué va a pasar?
Y digo, hay mucho trabajo, en todos lados hay trabajo, tanto para AAA como para Consejo, como para Independientes, para todos hay. Pero, y si va a haber, tú vente, yo me encargo. Yo también tuve mucho miedo de salirme del Consejo Mundial y después pensé, me hubiera salido hace 10 años. Sí, y es lo que él después me dijo. Sí. Dice, no, de haber sabido me hubiera salido desde cuándo. Sí, Digo, sí. porque te va muy bien, trabajas mucho menos, sin presiones, sin políticas, sin gente mala leche, Sí. y ganas mucho mejor de lo que estabas ganando ahí. Sí, y trabajas bajo tus condiciones, tú haces lo que tú crees que vales. exactamente, y tú pues arreglas tus vuelos, arreglas tus viajes, con los promotores, y sabes qué, pues yo quiero viajar tal día, tal hora. En una empresa no es, te presentas a tal hora y te vas a tal hora. Ujú. Y uno como independiente, pues lo arregla a su modo y a su conveniencia también. Y como independiente, ¿cómo te está yendo? Pues gracias a Dios, muy, muy bien. Nunca habíamos trabajado juntos, mi hermano y yo. Nunca. Y se dio cuando yo le digo que se salga, ya se sale. Empezamos a trabajar en conjunto ahí como la sangre tejana. Nos va muy bien. No sabíamos que podíamos trabajar de esa manera. De con solo una mirada saber qué movimiento vamos a hacer. Así estamos de acoplados ya en este momento, y que la gente se ha dado cuenta, y pues eso a los tanto promotores como al público les ha gustado, y que nos ha llevado a trabajar en muchísimos lados. Este reencuentro con tu hermano, porque fue prácticamente un reencuentro, ¿no? Sí, ¿Los ha acercado más a tu jefe, a tu papá? híjole, sí. Y mucha gente que nos ve trabajar nos hace una comparativa. Blue Demon Jr. nos ha hecho, dice, ay, verlos trabajar juntos, dice, me acuerdo de Silver King y el Tejano, dice. Así como estaban de acoplados, Los así están Cowboys. ustedes, exactamente. Y eso, pues a nosotros nos llena de orgullo decir, ay, que nos comparen con ellos, pues es algo, pues muy satisfactorio y muy agradable, que te llena el alma, decir, ay, me están comparando con mi papá, que eso quiere decir que le está gustando nuestro trabajo. Ujú. Y que nos hemos acoplado bastante bien, la gente le ha gustado, hemos llevado nuestro trabajo a Estados Unidos. Últimamente, yo por estar lastimado, pero aún así fui, nos hubiera tocado trabajar en Berlín y en Londres, en la gira de la despedida del Hijo del Santo. Nos tocó el año pasado trabajar juntos, a mi hermano y a mí, despidiendo al Hijo del Santo en la Arena Ciudad de México. ¿Ustedes estaban cuando murió Silver? Sí, ¿Silver King? no, en esa gira no. Ah, ok. No nos tocó. No nos Porque tocó. murió en Londres, ¿no? Ajá, allá fue, pero después de ese tiempo nos comentaron que no habían hecho lucha hasta precisamente este año. Este año que volvieron a llevar las giras a Europa, y que nos tocó a nosotros otra vez llevar la lucha libre mexicana y a la sangre tejana tan lejos. Tu mami, obvio, no se volvió a casar. No, ya no. Es lo que nos Amaba. dice. Sí, dice, ¿dónde voy a encontrar Demasiado. otro igual que tu papá? Le digo, pues no, desgraciadamente no hay otro igual que él. En muchos aspectos, demasiados aspectos, de cómo la trataba, cómo la consentía, ¿Cómo la trataba? pues como una reina la trataba. ¿Sí? Sí, mi papá era muy amoroso, tanto con nosotros como con mamá. Era demasiado amoroso. Tú lo veías así con su cara de enojón, y con que era bien rudo en el ring, pero llegaba a la casa y jugaba con nosotros, nos agarraba a besos, nos abrazaba. O sea, era una persona muy amorosa. Por eso vuelvo a eso de que Dejó el huecote enorme. sí, no, y nadie lo ha podido llenar, ni con nosotros ni con mi mamá. Dime una cosa. Muere tu papá, el Tejano, tu mami cae en depresión, te convertiste prácticamente en el papá de tu hermano el menor, ¿no? Sí, y es algo que le preocupaba a mi papá. Ujú. Todavía en el hospital, a nosotros no nos los decía, pero a compañeros que iban y lo visitaban, a Rambo, al Fantasma, a ellos les decían, es que me preocupa mi hijo, Ujú. me preocupa el más chico, y qué va a pasar y qué va a hacer. Y pues yo me encargué de eso. Yo me encargué de
de todo lo que le preocupaba a mi papá, De que no le faltara nada. Nada, ni a mi mamá ni a mi hermano, nunca les faltó nada. De eso puedo estar orgulloso y decirlo, de que si me está viendo, que nunca le faltó a mi hermano y a mi mamá nada. ¿Cómo se llama tu hermano el menor? Eric Alejandro. ¿Y él te ve como su papá? Pues algo sí. Sí, digo, con todo el respeto que, Sí. que tiene tu papá, que nos... el Tejano fue una gran figura y una gran persona, pero digo, en ese momento no había de otra más que tú tomaras ese lugar, ¿no? Sí. No que le suplantaras, no. Que tomaras ese rol, digamos, para llevar a tu hermano por el mejor camino, ¿no? Exactamente, y pues así lo hice. Lo que le preocupaba, pues lo solucioné y le di carrera a mi hermano hasta los 19 años que él, 21, que se recibió de la carrera. Yo hasta ese momento yo lo apoyé, yo le di su carrera y lo apoyé en todo. Qué orgullo. Sí, gracias a Dios, sí me llena de orgullo decir que mi hermano llegó a su carrera de terminar la carrera de Relaciones Internacionales, y de que ahorita ya está trabajando y que ya ve por él solo. Digo, bueno, estoy tranquilo de llevar lo que a mi papá le preocupaba, de solucionarlo y de llevar a mi madre y a mi hermano que no les faltara nada. Pues mi hermano, es un gusto el platicar contigo. Una entrevista, les digo, que se pospuso en varias ocasiones por razones de fuerza mayor, pero que yo tenía muchas ganas de platicarlo, porque en los vestidores esta charla la habíamos tenido en varias ocasiones, ¿te acuerdas? Sí. Y yo tenía muchas ganas de que se hiciera efectiva. Ahora tuvimos el privilegio de entrevistar a Supernova, cuyos méritos hablan por sí mismos y a quien yo en especial admiro profundamente. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchas gracias, y que una persona como usted, que es una institución dentro de la lucha libre, eso me llena de orgullo, de que usted se exprese así de mí, porque yo también lo admiro a usted. Lo he escuchado narrar desde mi padre en la Arena México, y que ha llevado su carrera lo más perfecto que se puede, y que usted se exprese así de mí, estoy muy contento de eso. Un gustazo. En Rudísimo de 5 estrellas, Supernova. Gracias. Nosotros somos Omega Team y te esperamos muy pronto para que nos conozcas. Síguenos en nuestras redes sociales.